¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estamos en un estudio temporal, nos vamos a lanzar con todo en este año 2019 el próximo lunes, pero no queríamos esperar y qué sé yo, preferimos empezar a comentar y a conversar sobre la actualidad de inmediato y para eso tenemos hoy día a dos connotados analistas y columnistas políticos como son Hugo Herrera, profesor de la Universidad Diego Portales, y Jorge Navarrete. ¿Cómo estás, Pirincho? Muy bien. Año 2019. Normalmente, cuando uno hablaba de los mandatos presidenciales, había una suerte casi de estándar o mantra que decía: el primer año es de instalación y pasan bastante pocas cosas. El segundo año es el único año donde el presidente de la República y su gobierno no tiene elecciones y por lo tanto es un año donde puede desplegarse, puede hacer todo lo que de alguna manera quiere hacer. Y después ya el tercer año vienen las elecciones municipales y ahora se agregan las de gobernadores regionales y el cuarto año vienen presidenciales y parlamentarias, por lo tanto ahí ya deja de perder el control absoluto de la agenda porque depende de los partidos, depende de la oposición, en fin. Y sin embargo, partió la cosa agitada muy rápidamente. Después de el año pasado iniciarse con estos comités que marcaron bastante expectativa, después se empezaron una serie de tumbos, salidas de ministros, el asesinato de Catrillanca, la situación del medio ambiente en Puchuncaví, todas las cosas que han tenido lugar respecto de Venezuela, con lo último en Cúcuta. ¿Cómo se ve este segundo año que pareciera de pronto que hubiese sido más que 10 meses o 12 meses los que se han transcurrido ya de este segundo mandato del presidente Piñera? Hugo. Ha sido un primer año largo, sin duda, y creo que sí hay que marcar algunas diferencias. Sí, este año, el que se viene, el que estamos iniciando, es un año crucial, pero lo que diría es que hasta ahora el gobierno, no obstante que ha tenido un tiempo accidentado, con muchos imprevistos, ha, pese a todo, logrado mantener una cierta línea de conducción. Pero claro, creo que la diferencia entre lo que podría ser un gobierno razonablemente bueno en la gestión y con más experiencia y firme para manejar los conflictos, y un gobierno que realmente hiciera un cambio importante en la política chilena y se hiciera cargo de los grandes temas que se vienen, tiene que ver con que el gobierno logre sacarse eso que ha sido como el fantasma de Piñera hasta cierto punto, que es la buena gestión, el Jorge Alessandri, digamos, el Jorge Alessandri que en el fondo funciona con buena gestión hasta que lo pille una crisis de esas grandes. Hasta ahora lo ha sorteado bien, pero creo que tiene que operar debiera operar, digamos, en dos niveles para poder llegar a ese mayor calado que se requiere de un gobierno en la época extraña en la que estamos viviendo. Yo diría que los dos niveles tienen que ver con, por una parte, darle más fuerza al equipo político, sobre todo a aspectos como la vocería, y por otra parte, desarrollar una agenda que tiene que ver con los grandes temas que están faltando en Chile. Creo que estamos en un momento que es bien importante porque, dejada atrás ya la transición, todavía no tenemos elementos comunes para el futuro del país, que convoquen a una gran mayoría, no solamente a una coalición, sino que una gran mayoría. Tenemos un problema de institucionalidad territorial grave, tenemos una visión de desarrollo que todavía no alcanza a cuajar, tenemos todavía un problema simbólico a nivel jurídico, institucional, con la Constitución. La Constitución es un campo de lucha, pero no es algo que nos convoque a todos juntos. Entonces, si queremos pensar qué país vamos a construir para las próximas décadas, bueno, todos estos son temas fundamentales y yo creo que el gobierno ahí no está hincando el diente suficientemente. Entonces, por una parte, creo que la vocería, el equipo político tiene que fortalecerse para lograr una mirada de mayor profundidad, y por otra parte hay que afinar la puntería en los grandes temas políticos que requiere el país. De lo contrario, creo que este segundo año podría ser un segundo año muy incierto.
Jorge. En la descripción que tú hiciste inicialmente, yo creo que hay algo que es diferente esta vez y que tiene que ver con la sospecha o la convicción de que tiene la gente que está en el gobierno de que con muy poco le basta para estar más de un periodo en el gobierno. Y por lo tanto las premuras y las prisas son completamente distintas. Fíjate que es cierto que tuvimos un primer año de instalación, pero un periodo en el cual no se tramitó, ni siquiera se empezó a discutir ninguna de las reformas significativas que estaban en el programa del presidente Sebastián Piñera. Piñera gana una elección con la votación más alta que ha sacado la historia de Chile, la derecha, sobre la base de hacer una promesa. Y esa promesa era reconstituir o reenrelar al país en una cierta trayectoria que venía trayendo y que según el actual oficialismo se había roto con Michelle Bachelet. Y eso significaba llevar adelante un conjunto de acciones, varias de ellas sustentadas en proyectos de ley, que fíjate que transcurrió todo el primer año y no tuvimos ninguna novedad a ese respecto. Entonces, a ese respecto, las gestiones, tenemos solamente este año, hacer la cuenta rápida, que tramitar una reforma tributaria, una reforma al sistema de pensiones, eventualmente una reforma al sistema laboral, de la cual deberíamos tener noticias relativamente luego, una reforma al sistema de ISAPRE de salud, que el presidente anunció 3 veces la semana pasada, y eso sin contar otros proyectos bien importantes como son la modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental, la ley corte pesca, en fin. Los jugadores de póker tienen un dicho, y es que cuando se baraja nadie pierde. Pero el gobierno ya no puede seguir barajando. Y como tú muy bien describías, es este el año donde básicamente se juega el éxito de su gestión. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que ha ocurrido, y en eso estoy de acuerdo con Hugo, pero agregaría sin embargo que el presidente ha hecho gala de un cierto sentido práctico, por decirlo de manera elegante, de una flexibilidad que ya no le va a dar mucho más rendimiento. Tiene que tomar una decisión. ¿Cuáles son los proyectos de ley que está dispuesto eventualmente a perder frente a una actitud más obstruccionista de la oposición? ¿Cuáles son donde va a negociar y hasta dónde? Es decir, tiene que empezar a mostrar sus cartas. Y de esa perspectiva, creo yo, lo que viene por delante es complejo, porque la oposición está en un estado de deterioro y perplejidad, no se ha recuperado, creo yo, de lo que fue la derrota electoral, pero como muy bien lo dice la palabra, tiene los votos suficientes en este caso para poder oponerse a buena parte de las iniciativas del gobierno. Y ahí encontró un arma que aglutina, quizás como ninguna otra, a quienes tiene al frente el gobierno. Ahora, para que eso suceda, y quiero preguntarle la opinión a ambos, para que eso suceda tiene que pasar una cosa fundamental, que la voy a plantear desde la teoría comunicacional. Un célebre comunicólogo norteamericano, Maxwell Malcolm, creó el concepto que él denominó de el asentamiento de la agenda nacional. Él decía de que los medios de comunicación no le dicen a la gente qué pensar, pero sí pueden decirle a la gente sobre qué pensar, sobre qué temas hay que discutir, sobre qué temas hay que decir unas cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno del presidente Piñera no ha perdido nunca el control de la agenda esta vez, a diferencia de lo que pasó con el primer gobierno. Todavía sigue teniendo control en gran medida porque la oposición está desperdigada y no tiene un relato propio. Pero eso pasa por un poco lo que tú decías, pasa porque tenga que lograr éxitos, logros en aquellas cosas que nadie duda que el presidente Piñera hizo las apuestas mayores. Crecimiento, empleo. Cuando el ministro del Trabajo dice que está equivocado el INE en la cifra de desempleo, a ver, me parece que es una rayada de disco mayor, no es menor. Cuando pasan eso, denota cierto temor respecto de cómo van las cosas en materia de economía, donde ahí no puede fallar el gobierno del presidente Piñera. No solo ahí, mira, Hugo me corregirá que en esto sabe mucho más que yo, pero históricamente el proyecto de la derecha, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ha estado básicamente sustentado sobre dos grandes pilares. El tema de la libertad vinculado al crecimiento económico y el orden. Y fíjate que paradojalmente son las dos materias que dábamos por hecho
donde probablemente la gestión de Piñera iba a poder sacarle una ventaja muy evidente a su adversario, y son las materias más bien en las cuales está en deuda. En el caso del crecimiento económico, por distintos factores que es largo analizar ahora, pero las expectativas eran completamente diferentes. Es decir, de hecho, algo que era casi el default es que una vez que asumiera este gobierno, los números iban a empezar a variar significativamente, y pese a que había una mejora respecto a lo que fue la gestión anterior, muy debajo por respecto a lo que se esperaba. Y en el caso del tema del orden, quizás muy mediatizado por lo que fue el caso Catrillanca, efectivamente se generó una crisis de envergadura. Y lo que intentó en algún minuto el gobierno, a mi juicio de manera bastante sabia, fue agregar un tercer pilar, que tiene que ver más bien con la dimensión social, un territorio que siempre había sido más bien de la izquierda, de los sectores más progresistas, y no muy propio de los proyectos históricos, económicos y políticos de la derecha. Desde esa perspectiva, el gobierno tiene que tomar una decisión, porque desde el punto de vista del crecimiento económico, su proyecto emblemático es la reforma tributaria. Ahí no puede retroceder, y en algún minuto tiene que tomar la decisión de qué es lo que va a ceder, hasta dónde puede llegar, y empezar a discutir el proyecto. Del punto de vista social, creo yo, la reforma previsional probablemente va a ser lo más significativo, pero en materia de orden y seguridad no tenemos tampoco grandes novedades. Ahí hay un descalabro, sí que es mayor. Efectivamente. No solamente en Carabineros. Yo creo que hay un tema también de falta de herramientas conceptuales, porque yo creo que gran parte de los temas en los que está topando el debate público tienen que ver ya no solamente con asuntos eminentemente económicos, sino que tienen que ver con cuestiones institucionales. O sea, son los engranajes institucionales los que hicieron crisis, por ejemplo, lo que están haciendo crisis hace mucho tiempo, en el tema mapuche, en el tema de Quintero y las llamadas zonas de sacrificio, en el tema de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. O sea, en el fondo hay una debilidad institucional que es una fragilidad, no es una crisis terminal, digamos, pero hay una fragilidad institucional que se está acusando y que requiere en el ámbito económico también. O sea, en el ámbito económico hemos visto que, claro, tomar ciertas medidas no sirve, porque ordena un poco la casa con ciertas medidas del gobierno y se logra recuperar un poco el crecimiento. Pero cuando estamos hablando de que la promesa es el desarrollo, bueno, el desarrollo es la eterna promesa que se escapa de la línea del horizonte y nunca llegamos al desarrollo. Y eso genera sin duda expectativas, que fueron las que se generaron cuando llegó Piñera al gobierno. Pero todo el mundo sabe más o menos que el desarrollo no se alcanza sin grandes pactos políticos, sin grandes reformas institucionales y en virtud de las cuales se toman decisiones sobre hacia dónde más o menos va a ir el modelo de desarrollo del país. Hoy día tenemos una economía que es eminentemente, y en esto hay consenso, extractiva y rentista, y en donde la agregación de productividad está llegando, el crecimiento de eso está llegando al plano. Entonces se necesitan reformas institucionales. Y eso pone a la centroderecha nuevamente frente a otro desafío, que es que si se quiere construir el país de las décadas por venir con estas grandes reformas que son necesarias, bueno, se necesita dar un golpe en la mesa y alterar el mapa político. O sea, yo creo que sin la democracia cristiana, en la práctica está funcionando así, sin el Partido Radical, pero sin sectores moderados de centro y de centro izquierda, no se pueden hacer las grandes reformas que necesita el país, reformas no partisanas, reformas institucionales en serio, digamos. Y entonces ahí se agrega un segundo factor. Efectivamente, este año no es un año electoral, pero el próximo año tenemos a los Jadwe y tenemos a los Kast. Entonces la pregunta que va a surgir en ese momento va a ser, la exconcertación en caída, digamos, como está hoy día desarticulada, ¿va a ser capaz de pararle a alguien con capacidad efectiva de competirle a los Sharp, a los Jadwe? Y en la centro derecha, ¿dónde van a estar esos liderazgos que van a ser moderados, digamos, capaces de tender puentes con la centro izquierda, que le van a hacer el peso a un José Antonio Kast? La eterna promesa de Lavín en términos de la derecha, yo creo que ha tenido una suerte de segundo aire, por lo menos lo tuvo en términos de las encuestas hasta hace muy poquito, de un segundo aire, con posiciones y ese es el punto central, y que lo voy a transformar en pregunta. Sí. ¿Qué tanto tiene que una persona para liderar a su gente, tiene que ir contra, a veces, su propia gente? Por ejemplo, cuando Lavín decide instalarse con el tema de las viviendas sociales en Las Condes, sabe que quienes reclaman son personas que eventualmente votan por él.
ahí no se va a engañar ese tipo de situación. Pero él da el paso. Cuando él asume que algunas de las ideas de Daniel Jadwe no son tan perversas o destinadas a, qué sé yo, comerse guagua, sino que son cosas relativamente sensatas e impulsa también las ópticas y las farmacias populares y las potencias. Tú estás, de alguna manera, haciendo el anti-Cast, llamémoslo así, que es, mientras Cast dice, nosotros fijamos límites, donde de aquí para allá no se mueve nada, porque si no dejamos de ser lo que somos. Hay una serie de otros políticos que están transitando en eso, probablemente Lavín es el mayor, y por el otro lado, el problema es de otro tenor, creo, porque hay mucho más guerra de líderes que de ideas. No sabes exactamente en la oposición, a ver, qué es lo que postulamos todos juntos. Pues, se le pregunta a José Miguel Insulza, ¿estaría usted dispuesto a ser candidato? Dice, sí. Se le pregunta a Heraldo Muñoz, ¿estaría dispuesto? Sí. Pero son líderes, son personas, ¿qué hay detrás de eso? Es que salvo en agrupaciones con una cierta densidad conceptual mayor, equivocado o no, dependerá de quienes nos están escuchando. La política un poquito se ha transformado, y ese ha sido el signo en los últimos 10 años, una suerte de concurso de popularidad, de subirse a cuanta causa haya sin necesariamente preguntarse por su legitimidad, su propósito y su justicia. Yo creo que buena parte de nuestro problema institucional que escribió Hugo justamente tiene que ver con el entendimiento de la política, que para decirlo de manera gráfica es algo así que equidista entre el populismo y el voluntarismo, es decir, la política es escuchar a las personas, sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones, pero también tiene que ver con levantar la cabeza más allá del metro cuadrado que tenemos delante de nuestras rodillas, planificar y tomar decisiones que no siempre encuentran la comprensión ciudadana. Desgraciadamente, la debilidad institucional en la cual estamos hace que eso sea bastante poco rentable. Y lo que empieza a ser más exitoso son o las posiciones muy de punta en un ambiente muy beligerante, donde los Jadwe y los Cast, por ejemplo, para seguir el ejemplo de Hugo, empiezan a adquirir una relevancia importante, y los otros son aquellos políticos que tienen una cuenta corriente tan grande que se pueden mover sin ningún tipo de dificultad, incluso como tú describes, con Lavín promoviendo viviendas sociales en las comunas más pudientes de la capital, pero ojo, todas esas personas que reclaman, que se sienten histórica, culturalmente derecha, jamás van a dejar de votar por Lavín porque haya tomado una medida de esa naturaleza. Y él lo sabe, y justamente porque sabe eso es que se permite ese movimiento. Ahora, cuando Hugo describe esta dificultad, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que lo que tú estás planteando requiere una cierta política de Estado que yo creo que no está presente hoy de nuestro debate. La última que quedaba, a mi juicio, era la de política exterior, y en algún sentido después lo que ocurrió con el pacto migratorio, y también uno podría decir de cierto exceso a propósito de lo de Venezuela, pudiera empezar a sospecharse que nuestra política exterior está siendo también utilizada como un instrumento de debate interno. Pero todo lo otro, educación, salud, infraestructura, requiere niveles de tiempo y de inversión que supone que son periodos mucho más allá de los que dura un gobierno. Y este gobierno particularmente no tiene, creo yo, no solamente la voluntad, sino que no tiene esa visión puesta, entre otras cosas, porque piensa razonablemente que existe la posibilidad de que ellos puedan estar más de 2 periodos en el poder. Sí, ahora lo de Venezuela, tú lo mencionaste, ¿tú crees, Hugo, que esto, cuando tú juegas con un frame o un concepto marco, y te juegas a él, te juegas a Venezuela, convengamos rápidamente que si es que el presidente tiene una característica es que él no tiene ningún miedo en apostar. Él no tiene ningún miedo, ha sido educado en la apuesta. Y él, así como se jugó por sacar a los 33 en un momento dado contra la opinión de todos los técnicos que le decían que eso era peligroso, se jugó la apuesta y le resultó. Y aquí se está jugando la apuesta contra Venezuela, que tuvo un culatazo feo con la cosa de Cúcuta, pero una vez que tú te juegas a esa apuesta es muy difícil retirarte. ¿Cómo puedes empezar a hacer política internacional distinta a este presidente que se va en primera línea a estar donde están saliendo las noticias? Hay un problema en general, digamos, que yo creo que se repite en lo de Cúcuta con Piñera, que es que
esto es una apreciación, pero creo que a Piñera le ha faltado siempre, no solo ahora, sino que tener conciencia de la institución de la Presidencia de la República. O sea, la Presidencia de la República no hay que tomárselo a la ligera, porque los pocos símbolos que tiene este país, que han funcionado desde los albores de la República, digamos, y que fue diseñado con esa idea, la Presidencia de la República está pensada como símbolo, como un símbolo que es un símbolo que se mueve lentamente, que es un símbolo que tiene mucho poder, que es un símbolo que va más allá de los gobiernos de turno, que es un símbolo que por lo mismo tiene una cierta prestancia. Y esa prestancia hay que cuidarla. Entonces no tiene que ver con llamados telefónicos de última hora, por ejemplo, para cambiar una central termoeléctrica. Hay que tenerlo con cuidado. Entonces creo que claro, Piñera, por ejemplo, en el caso de los mineros, pareció que iba a operar usando la Presidencia de la República en su papel simbólico. Y ahí yo veo una gran diferencia con lo de Venezuela, que a pesar de que había un elemento importante de incertidumbre, había otros elementos que estaban dentro de su voluntad. Y en último caso, poner todos los recursos para rescatar gente inocente que está sepultada bajo tierra, bueno, siempre es loable, digamos, aunque conduzca eso al fracaso. Pero en este otro caso, sin haber hecho antes un gran acuerdo nacional, digamos, o sin haber contado con una mayoría importante y no solo partisana, no solo un grupo de partidos, digamos, que son los de su coalición, detrás del esfuerzo por regularizar la situación en Venezuela, bueno, Piñera está jugando un papel que está fuera de ese rango de actitudes que son esperables de la Presidencia de la República, con el agravante además que en este caso, bueno, es un problema que sale totalmente de su marco de influencia. O sea, él puesto ahí no es más que otro activista, digamos, no es más que otro Miguel Bosé, digamos. Entonces, en ese sentido creo que no es pertinente lo que está haciendo esa apuesta que se jugó, digamos. Claro, ahora, eso supondría que el presidente de la República tiene, el actual Sebastián Piñera, alguna preocupación por la cuestión institucional, cosa que yo en general tiendo a creer que no. Y no estoy haciendo un juicio de reproche a la derecha, sino que a la persona de Sebastián Piñera, que en su trayectoria política, pública, ha mostrado en general poco cuidado con este tipo de simbolismos, como dice Hugo, que son tan importantes y finalmente ordenan mucho la prestancia, el talante, dirían los españoles, con el cual se ejerce el poder. Desde esa perspectiva ha tomado decisiones que a mi juicio son complejas y que tienen que ver justamente con personalizar, casi a ratos con privatizar el espacio institucional a partir de cuáles son las conveniencias de su sector o las del gobierno que él lidera. Y yo creo que en eso, entre otras cosas, lo que está empezando a ocurrir es que no es que no vea las consecuencias de lo que eso significa en términos electorales, es que poco le importan. Fíjate dos ejemplos. Yo creo que el gobierno acertó bien, más allá de que son políticas públicas que uno podría criticarlas desde todo punto de vista, cuando identifica exactamente su nicho y está dispuesto a llevar adelante regulaciones en las cuales sabe que va a generar un conflicto importante, pero que va a conectar con un tipo de opinión pública que es finalmente la opinión pública que le hizo ganar. El proyecto Aula Segura, por ejemplo, donde se discutió largamente, y es de ese tipo de temas donde, como está la política en Chile, no había matices. Y por lo tanto era tan binario que uno estaba o a favor de los estudiantes, con todo lo que significaba el proyecto, o casi era presentado como una suerte de colaboracionista de quienes llevábamos Molotov a las salas de clase. El proyecto de inmigración, o las medidas que se tomaban en términos migratorios, fue exactamente lo mismo. Son políticas públicas, algo populistas, pero que conectan con un cierto sentido común ciudadano, que es lo que necesita Piñera y este gobierno para seguir gobernando. Entonces, no creo yo, sinceramente, y también es una apreciación, que el presidente tenga el largo plazo puesto en la cabeza. Lo que está tratando de hacer es navegar de la mejor forma posible para llegar con relativa dignidad a la orilla de la playa cuando venga el próximo momento electoral. Porque a diferencia de lo que ocurrió la otra vez, yo no creo que Sebastián Piñera esté pensando por tercera vez en ser candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, el único indicador de éxito en esta ocasión es que efectivamente sea sucedido por un hombre o por una mujer de sus propias filas. Sí. Ahora, esa situación
mirándola a la oportunidad de las elecciones, parece enormemente larga, porque tú dijiste una cosa que tiene bastante sentido en la cosa política como se organiza en torno a tanto el primer gobierno del presidente Piñera como el segundo, que es más que tener una estrategia de calle ancha donde tú puedes lidiar con una serie de fenómenos que van pasando mientras tú estás gobernando, da la sensación de que tú administras eventos individuales uno a uno. Y entonces Puchuncaví, Quintero, se transforma de repente en la noticia número uno y tú la resuelves de alguna manera o la tapas con otra que la reemplaza y que de pronto viene el asesinato de Catrillanca y aparece Aula Segura y la ministra saliendo a provocar brutalmente y vas administrando eventos individuales, lo que es un riesgo enorme porque como el plato es chino, cuesta muchísimo el que tú puedas tener de repente abiertos 3 o 4 temas y creas que puedes administrarlos individualmente sin que eso tenga algún grado de coherencia. Hay un problema que es el de la falta de trayectoria o la falta de profundidad en la visión. Yo creo que ahí, por ejemplo, un cambio que es un tema que no hemos tocado, pero que puede ser importante. Creo que el gobierno de Piñera efectivamente lo van a evaluar por la capacidad que tenga de entregarle esta vez el mandato a un candidato de la centro derecha, de su sector. Y en ese sentido, creo que la renovación del equipo político, por ejemplo, es un elemento de la mayor importancia. No porque haya pidiendo eso hace ya bastante tiempo, porque yo te he leído y la última entrevista que tuviste acá en Última Mirada, hace más o menos unos 5 meses, insististe mucho en la renovación del claro, porque más allá no se trata de críticas personales, pero yo lo que le echo en menos a este gobierno es, claro, se va a convertir Piñera de nuevo en Jorge Alessandri de nuevo, digamos, de nuevo. Y cuando debería ser algo más parecido a Arturo Alessandri. Si eso es lo que necesita el país, estamos en una época de transición importante y hay reformas mucho más importantes que las que se están mirando en el corto plazo. Pero un aspecto importante de esto es darle más enjundia al equipo político. O sea, creo que ahí hay un problema de organización. No podemos tener una vocería que, más allá de las virtudes personales del personaje, digamos, se dedica a nimiedades y no tiene visión política de fondo. O sea, si en esto tampoco uno inventa fórmulas nuevas, pero si uno mira los años buenos de la concertación, bueno, los ministros voceros, digamos, eran personas con calado político específico. Entonces, creo que en ese sentido pensar en alguien para la vocería con calado político, indudablemente que le ayudaría mucho al gobierno. O sea, por ejemplo, pensemos en algo muy concreto. La ministra de Educación, que es una de las pocas que ha logrado plantar agenda política, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que ha logrado llevar adelante una agenda específicamente política, bueno, de pronto se encontró sola. Se encontró sola llevando adelante los proyectos por los que estaba bregando. ¿Por qué? Porque desde la vocería no se le puede dar apoyo político. Y ahí uno ve que hay una falta de juego político cuando el gobierno podría tener dos polos de apoyo que se potencian uno con otro y que era un papel que la concertación lo sabía hacer muy bien. O sea, dar apoyo a ministros en particular que estaban llevando la agenda o al presidente de la República desde la vocería, bueno, eso hoy día no es posible. Entonces, creo que en ese sentido falta visión en los grandes proyectos o en estos grandes acuerdos que necesita el país, pero también falta visión en el juego táctico, digamos, en la formación. Y eso podría desencadenar, o sea, basta que aquí venga un viento fuerte, digamos, para que todo este buen manejo que ha habido hasta ahora comparativamente con la vez anterior se pueda colapsar, digamos. Yo estoy de acuerdo con Hugo, pero me quiero quedar con esto último, porque la debilidad del equipo político no es la causa, sino más bien, creo yo, la consecuencia de algo más profundo que tiene justamente que ver con esta ausencia de visión. Yo sé que el presidente de la República le carga, pero la ausencia de relato desde el punto de vista de qué es lo que vino a hacer este gobierno. ¿Por qué falla la ministra de Educación? La ministra de Educación, independiente de la opinión que nosotros tengamos del proyecto, falla porque sigue una trayectoria que ha sido completamente ajena a lo que en general es la personalidad del presidente de la República, que es persistir en una idea porque está profundamente convencida, independiente si esta idea es popular o no y si va a tener éxito o no.
Eso es completamente el antónimo de lo que ha sido la conducción política y la gestión particularmente de este presidente, que no solo apuesta, sino más bien que va tanteando. Este gobierno, el de centro derecha, es el gobierno que mantuvo la gratuidad, que puso el gobierno de izquierda, pese a todo lo que se dijo en la campaña, que antes de empezar a conversar la reforma tributaria dijo que no iba a rebajar el impuesto de primera categoría, para que te digo, los proyectos de carácter valórico cultural, Identidad de género. exacto, el desempeño que han tenido. Entonces, es un gobierno que en general, uno podría decirlo de manera no peyorativa, flexible o de manera peyorativa, con ausencia de convicciones muy profundas, que va justamente tomándole la temperatura a las cosas para tratar más que de navegar, de flotar. Y esa es la razón por la cual se encuentra finalmente sola la ministra Cubillo, porque hay pocos casos de ministros que estén dispuestos a llevar adelante convicciones profundas, incluso sabiendo que van a perder, siendo eso parte del ideario o de la batería conceptual de lo que debería ser un proyecto de derecha, porque el presidente no actúa así, porque el presidente más bien las señales que da es avancen hasta donde sea posible, si pueden tener éxito negociando bien y si no, esperemos un poquitito más. Y así se nos pasó el primer año. Un poco lo Groucho Marx, dices tú. Exactamente. Tengo ciertos principios y si no le gustan, tengo otros tantos también. Ahora, hay una manera de llevar cierta flexibilidad política a buen puerto también. Sí, yo creo que ahí lo que falta, también, digamos que uno podría decir, lo que falta es capacidad de comprensión política. Porque uno puede tener una agenda más de vocación de mayoría, más cercana, qué sé yo, a los anhelos que uno detecta en la sociedad a flor de piel. Pero bueno, eso requiere también otra mecánica. Pero esto de andar flotando es muy peligroso. O sea, ¿la otra mecánica cuál sería? Bueno, llegar a acuerdos con los sectores de la oposición que están dispuestos a seguir planteamientos más o menos consensuables en agendas importantes. Y ahí es donde yo creo que hay falta de visión política, porque en el país hay reformas importantes que hay que hacer y en donde habría consensos más o menos relevantes, más o menos extendidos. O sea, por ejemplo, la reforma territorial, la institucionalidad territorial va a ser un desastre cuando vengan las elecciones de gobernadores con estos intendentes designados. Yo no quiero verlo, digamos. Entonces, también. Oye, pero no podemos irnos antes de decir, a ver, en términos precisos, lo esbozamos en cada una de estas cosas. Muchas de las cosas que el gobierno ha podido hacer y que ha zafado de cosas, y hay una retahíla de cosas que se podrían nombrar, desde las renuncias hasta el asesinato de Catrillanca y muchas cosas más, pasa porque la oposición está ausente, digamos. ¿Cómo va en la oposición, digamos? Porque la oposición en una democracia tiene una labor, fiscaliza, coayuda en el proceso legislativo y plantea ideas alternativas para que se dé la posibilidad de una alternancia en el poder. Sin eso, no es oposición, es un hato de gente desperdigada unidas con un cordelito. Bueno, esta es mi familia política, pertenece, así que lo puedo decir con más claridad y no voy a ser ni el primero ni el último. Yo creo que el estado de la oposición es francamente lamentable, lo venimos describiendo hace un buen rato. Creo que no hay un buen diagnóstico de por qué se perdió la elección. Creo que la vez pasada, cuando se perdió frente a Sebastián Piñera, tampoco, pero existía una suerte de carta de triunfo para seguir con las cartas en Nueva York que se llamaba Michelle Bachelet, y ocurriera lo que ocurriera, la concertación después la nueva mayoría iba a volver a ser gobierno. Eso no está hoy día. Y a diferencia de lo que esbozaron rápidamente ustedes dos, yo creo que la situación es mucho más crítica desde el punto de vista de los liderazgos para la oposición ex nueva mayoría, por más patética que sea incluso esa expresión ex nueva mayoría, que para el resto de los conglomerados políticos. Es decir, el Frente Amplio o esta izquierda más radical o vanguardista tiene 4 o 5 candidatos con los cuales podría tener un desempeño bastante interesante. La derecha también tiene 4 o 5 personas que podrían competir. Nómbrame uno de la ex nueva mayoría que uno pudiera decir, en general, estoy seguro que pasaría a segunda vuelta una contienda con la derecha. Yo no me he echado a nombrar ninguno. Y además que hay otro elemento que es importante destacar, lo que uno podría decirlo así. En este momento la oposición está dividida en 3, al menos. Radicales y demócratas cristianos por un lado, el PPD-PS en otro bloque y el Frente Amplio, qué sé yo, bueno, el PC ahí jugando entre medio, digamos. Pero además hay otro factor. Si uno divide ex nueva mayoría de Frente Amplio, uno dice a un lado están los jóvenes y al otro lado están los viejos. Entonces,
es bien complicado el panorama porque en el Frente Amplio está de alguna manera todo ese grupo de jóvenes que se saltó un poco el servicio militar dentro de lo que era la concertación oficial y formó bando aparte. Entonces la pregunta es cómo se articula eso. ¿Cómo se articulan esos mayores con esos jóvenes que no reconocen esa autoridad alguna? Es muy complicado. Es difícil, contestar esas preguntas. Uno, cuando yo tenía un amigo que decía esas preguntas, cuando decía cómo se articula la oposición que está dividida en tantas cosas, y él decía, mira, igual como los puercoespines hacen el amor, con mucho cuidado. Es verdad. Pero mira, no quiero parecer cínico, pero creo que la política es una actividad muy noble en sus fines, pero bastante miserable en su cotidianidad. Sí, claro. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que hay que reconocer es que un elemento aglutinador de cualquier fuerza política justamente tiene que ver con la posibilidad de acceder al poder. En la medida que se generara una dinámica en la cual la oposición no solamente puede sumar sus votos para evitar que pasen los proyectos de ley, con todo lo miserable que eso es, si es que solo es eso el objetivo de una oposición, en la medida que se diera una coyuntura a través de un liderazgo, a través de una idea, a través de un cierto concepto, donde pareciera razonable que la conjunción de esas fuerzas políticas, por más distintas que sean, con las diferencias de edad, con las miradas distintas de la historia, con diagnósticos completamente diferentes, pudieran volver al poder, esto se resuelve de la noche a la mañana. Muchas gracias, Hugo. Gracias Gracias a ti, Fernando. Jorge. Volvemos en un ratito con Revulsor.